Bueno, son las 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a hablar de la Comisión para la Paz y el Entendimiento allá en el sur de nuestro país, y para eso tomamos contacto con la senadora por la región de la Araucanía e integrante de esta instancia, Carmen Gloria Aravena. ¿Cómo le va, senadora? Muy buenos días. Gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Juanita y Claudio. Entiendo que son los que con los que voy a conversar. Así sí, es. Por acá estamos. Desde la Araucanía, un saludo afectuoso y recién estamos partiendo con esta comisión que tiene un tremendo desafío y de la cual vamos a conversar en estos instantes. Va a contarles un poquito cuáles son las expectativas de este proceso. Sí, precisamente sobre eso queríamos partir, senadora. Hay muchas expectativas que se han generado respecto de lo que puede hacer esta comisión. ¿Cómo proyecta lo que se viene para esta instancia? Mira, voy a contar un poco los objetivos para poder entender un poquito, y quienes escuchan comprender el alcance. Esto no es un proceso nuevo. Han habido varias comisiones, la última, la del obispo Vargas, que fue solicitada por la presidenta Bachelet, y que de alguna manera yo diría es como los cimientos de lo que hoy día se va a hacer. El expresidente Piñera trató de hacer dos cosas que nosotros tenemos como misión. Una, un catastro de tierras que permita comprender a cabalidad cuánta tierra se ha entregado en términos de los títulos de merced que estaban, digamos, pendientes del Estado de Chile con las comunidades indígenas, pero por otro lado también hacer una propuesta de modificación de la ley propiamente tal en ámbitos vinculados a principalmente tres cosas. Uno, relacionado con la propiedad individual y propiedad colectiva. Ha habido muchas solicitudes de parte de comunidades indígenas en torno al tema de la propiedad individual, dejando esta alternativa a decisión de ellos, porque esto permitiría un mayor emprendimiento, principalmente en la región de la Araucanía, donde tenemos 2.500 comunidades indígenas, y al recibir tierra colectiva no tienen posibilidades de ser instrumentos de crédito ni nada, y también ha generado conflicto al interior de la misma comunidad. Por otro lado, la posibilidad de compensar de otras maneras que no sea necesariamente tierra, y que ellos puedan tomar decisiones respecto de este tipo de compensación. Y lo último y quizás más importante es que la ley indígena quedó con un problema relacionado con que al crear nuevas comunidades indígenas que tienen como requisito 15 personas que se pertenezcan a la etnia, lo que termina sucediendo es que esas tienen nuevamente derechos sobre la comunidad raíz. Es decir, si la comunidad raíz tenía un déficit de 100 hectáreas o 1.000 hectáreas, quienes se creen como nuevas comunidades también siguen teniendo derechos sobre tierras. Entonces, en ese contexto, este crecimiento es exponencial. O sea, podríamos haber tenido 100 hectáreas de desmedro y terminamos teniendo, por ejemplo, 1.000. No habría manera en el futuro de poder compensar con tierras en todo Chile. Por lo tanto, tiene que haber, y ahí se apela a conversaciones que ya se han hecho por años con las comunidades indígenas respecto de poder ir cerrando capítulos y de alguna manera zanjar una deuda que ya lleva muchos años y que además ha tenido muchos errores administrativos en los procedimientos de entrega. No se han respetado los tiempos. Hay comunidades que llevan 20 años esperando, hay otras que se les entrega inmediatamente. Entonces, todo eso hay que ordenar. ¿Y cuál es nuestro trabajo? El catastro, la propuesta de modificación y consulta indígena, eso principalmente, y también una propuesta de ley vinculada a las víctimas de violencia, que han habido muchísimas en estos últimos 25 años en la Araucanía y en la macrozona sur en general, y tenemos que de alguna manera compensar a quienes han sufrido pérdidas de vidas humanas y también pérdidas patrimoniales, tanto mapuches como no mapuches. De hecho, las vidas digamos, de las víctimas han sido lamentablemente más mapuches que no mapuches. Así que eso como muy en general. Ahora, las expectativas son inmensas y en ese contexto tenemos que ser capaces, con expertos que se van a contratar en estos días, con un tercio de la jornada laboral, que va a ser como el gasto mayor, podría decirse, además de la consulta indígena y el catastro, que va a quedar en manos de la SECPRES. Esa es de alguna manera el ministerio que va a estar a cargo de. Senadora, buenos días. Usted ha mencionado varios puntos Sí. donde dice
Bueno, fundamentalmente tenemos que ver lo del catastro, ¿no es cierto? Tenemos que Así ver es. lo de la reparación, pero hay una serie de otros aspectos que acaba de mencionar, que en algunos casos son administrativos, en otros tienen que ver con los contenidos de la ley indígena, que yo Así es. diría que son los más complejos, porque, por ejemplo, definir si se va a abordar el tema de las tierras desde el punto de vista de la propiedad individual o de la propiedad comunitaria, no es un tema menor, es un tema que lleva No, muchos años absolutamente. en discusión. Hay argumentos en pro y en contra para uno y para otro lado. Y Así es. efectivamente, perspectivas distintas desde el punto de vista político, ideológico, respecto a por qué es conveniente una cosa u otra. ¿Cómo llegar a solucionar eso que es, yo diría, y a propósito de la creación de nuevas comunidades que surgen, ¿no es cierto?, de a partir de una comunidad más grande, en fin, Así es. todos esos temas, ¿cuáles van a ser los mecanismos que van a utilizar ustedes para poder llegar a acuerdos mínimos sobre estos temas que son muy Mira, complejos? es complejo y habiendo vivido toda una vida acá en la Araucanía y trabajando con comunidades indígenas, yo soy ingeniero agrónomo de profesión y desde que me titulé he trabajado con ellos, yo diría que ellos tienen bastante sabiduría respecto a lo que quieren y quizás una de las mayores desafíos que tenemos es desarrollar una muy buena consulta indígena que permita que ellos decidan. Yo creo que hay comunidades y sectores dentro de los territorios que abarcan las 32 comunas de la Araucanía que pueden decir, puede que decidan mantener sus, cuando les otorgue una tierra, mantengan su tierra comunitaria. Lo que aquí se espera es poder preguntarles si ellos quisieran decidir qué es lo que quieren. Es decir, hoy día hay dos tipos de subsidios de tierra, uno que es el 20A y otro el 20B. El 20B es el título comunitario, es decir, es de todos y no es de ninguno, digamos, en lo más simple. Y el otro que es el 20A, que es muy pequeñito en monto, en términos de que se ha entregado muy poco respecto al otro, que es un título individual. Efectivamente, ellos lo pueden postular, pero los montos y el digamos el ámbito digamos de trabajo de ese subsidio es muy pequeño. Entonces sí existe esa alternativa, pero la verdad es que la mayoría ha postulado al otro porque obviamente es de mayor cuantía y es más fácil adquirirlo, pero básicamente aquí la pregunta va a ser que ellos decidan si es que frente a una postulación de tierra ellos puedan decidir si es que se entrega a una comunidad, supongamos 1.000 hectáreas, y cada uno en proporción recibiría 10 o 20 hectáreas, que ellos puedan decidir si es que la quieren de manera individual o colectiva. Hoy día el 20B no es posible tomar esa decisión. Obligatoriamente es colectiva. Ahora, como somos seres humanos, más allá de que son comunidades indígenas que tienen otra cultura, otra forma de trabajar, siguen siendo seres humanos con los defectos y virtudes. Y yo he visto, digamos, dirigentes extraordinariamente, digamos, sabios y que trabajan muy bien lo colectivo, pero también hay dirigentes que no lo son. Entonces ahí se generan conflictos internos en las comunidades, que la idea es que tengan la posibilidad ellos de tomar otras decisiones frente a este tipo de cosas. Y eso es lo que el Estado de Chile no les ha permitido, y de alguna manera ellos tienen el derecho de decidir qué es lo mejor para ellos. Lo mismo la situación de los comunidades indígenas que hoy día ya no viven acá, que son mapuches que efectivamente trabajan en Santiago, que también tienen derecho a tierra y que hoy día pudieran decidir otro tipo de compensación que no necesariamente sea tierra. Y hoy día no hay otra alternativa. Entonces, por eso te digo que no es un tema simple, tú bien lo dices, pero básicamente la idea es transferirles un poco la decisión a ellos, generarles un poquito más de autonomía respecto de esto que ha sido tan complejo como tú bien dices. Ahora hay que trabajar, estudiar todo lo que se ha hecho anteriormente. No va a ser un tema fácil, pero hay toda la intención de poder generar una batería de acuerdos y de propuestas que se lleven a cabo definitivamente y se logre separar la paja del trigo, como siempre digo yo, con un término muy campesino, pero que indica que hay muchísimas comunidades que también están sufriendo la violencia en nuestra región. Yo
vivo entre la zona de conflicto, Traiguén y Temuco, y te puedo contar que hay mucho desplazamiento también de personas mapuches que están alrededor de zonas de conflicto como la Temucuicui. Hoy día también requieren ciertas soluciones concretas y son los menos las personas que están en una posición más dura, más radical, y que muchas veces hay dudas incluso entre ellos, es que todos quienes están en estas acciones que yo he llamado terroristas, cuando se quema un colegio, cuando se quema una escuela, etcétera, etcétera, y cuando han matado personas también, son solamente mapuches. Yo creo que ahí hay una mezcla de factores que han, digamos, tenido una justificación en torno al tema territorial o de tierra, que no tiene razón de ser en la medida de que están afectando a su propio pueblo. Entonces creo que es necesario hacer un esfuerzo como Estado para llegar a acuerdos, conversar con todos los actores, mapuches, no mapuches, gremios, comunidades indígenas, dirigentes, y porque la situación en la región de la Araucanía está compleja. Hay que considerar que ya llevamos más de un año de estado de excepción, y aún así hemos disminuido un 38% la violencia, pero en Mayeco, que es la zona de mayor conflicto, zona roja, nosotros no hemos disminuido la violencia, todo lo contrario, la hemos aumentado. Ujú. Senadora, hoy día el Mercurio trae un esbozo, ¿no?, respecto del contenido de este informe para la comisión, para la Comisión de Tierras, un documento de aproximadamente 120 páginas, Sí. planteado por especialistas de 10 universidades, donde hay una serie de recomendaciones, pero se destacan una en especial, por ejemplo, la creación de un tribunal para abordar las reclamaciones de tierra, a la usanza de lo que ocurre en otros países como por ejemplo Nueva Zelanda. Bueno, ese es uno de los puntos, pero ¿cómo recibe este informe? ¿Qué le parece y en particular esa propuesta? A ver, mira, el informe general es una sistematización bien completa de todos los procesos anteriores, de las recomendaciones, cierto, de organismos internacionales, de lo que ocurrió también en el proceso constituyente. Le estamos dando lectura a todos los integrantes, a todos los documentos que se nos hizo entrega, incluso y de alguna manera yo creo que nuestro trabajo tiene que ser capaces, en conjunto con este grupo de expertos y con la Secretaría Técnica del Gobierno y todas las personas que citemos, porque estamos ya planificando una especie de trabajo similar al que se hace en el Congreso, en donde citemos a expertos, a personas que tienen experiencia, dirigentes, profesionales, etcétera, etcétera, que nos puedan ir de alguna manera orientando el camino. Ahora, todo es perfectible. Algunas cosas se irán a tomar en función de alguna manera del análisis, reflexión que hagamos, otras no, pero como te digo, y esto también va a dar pie para que esta consulta indígena que se haga aborde idealmente todos estos aspectos, de tal manera de que haya, al hacer una consulta indígena con alto nivel de participación y donde las preguntas que se hagan abarquen una cantidad de temas importantes, permite una gran legitimidad al proceso en términos de que mucha gente participe y opine, que es lo que más interesa, y podamos de alguna manera ir al camino de ir cerrando capítulos. Obviamente hay temas institucionales que preocupan, al menos a mí desde el punto de vista más práctico, como profesional que ha tenido que estar trabajando permanentemente con la CONADI. La institucionalidad de CONADI es una constitucionalidad muy, diría yo, anquilosada en el tiempo, poco moderna, no es muy eficiente y no tiene que ver solamente con los funcionarios, tiene que ver con su estructura, su manera de trabajo. Yo creo que ahí hay que modernizar muchísimo la gestión y hacerla más accesible y más amigable también con los pueblos indígenas, que son cuestiones concretas que hacen que las personas que viven en estos territorios, que se han sentido discriminadas, sientan que hay un cambio en el trato de ellos, que muchas veces no tiene que ver solamente con cosas, ni con platas, ni con terrenos, tiene que ver con el día a día, de cómo son, digamos, respetados en la instancia que se supone es la que está dedicada a trabajar con ellos. Yo creo que ahí hay temas que hay que ver, como también temas más de política pública, que no están mencionadas en ninguna parte, pero que desde mi experiencia, habiendo sido además directora de Cercotec muchos años, creo que hay que cambiar ciertas formas de trabajo de las instituciones dedicadas a los temas de fomento productivo y orientar algunas
divisiones en torno a trabajar la economía indígena como diferente, porque es diferente, y poder ser un poquito más específicos con eso y abordarlo de manera integral y hacer un trabajo más efectivo con ellos para que alcancen desarrollos económicos que hoy día no tienen, porque donde están ellos son las zonas más pobres del país, pero sin perder de vista la economía que ellos desarrollan, vinculada al mercado, pero sin perder las características propias. Así que hay muchísimo que hacer, considerando que la gran mayoría somos, en el caso mío, senadora, con 4 comisiones, pero muy disponible porque quienes vivimos en la Araucanía no podíamos negarnos a esta solicitud que hace el presidente de la República y tratar de aportar y buscar las personas más sabias para que nos orienten el camino, y obviamente vamos a estar disponibles a escuchar todas las opiniones. Esperemos que lleguemos a consenso y tengamos un buen trabajo en esta comisión. Una ardua tarea les espera, Sí. son 2 años, entiendo, ¿no es cierto?, el plazo es. para que ustedes entreguen una propuesta. Menos de 2 años. Menos, no alcanzan a ser 2 fines, años. No, me entiendo, a fines de noviembre del próximo año tendríamos que estar ya terminando el proceso, y eso implica, para quienes están escuchando, haber hecho el catastro Y la consulta. Así es. Entonces, allá otro trabajo. Yo siento que hay momentos en la historia, y ¿por qué ahora podría resultar? Porque creo que ahora hay mayor disposición de los partidos políticos. O sea, hoy día ver a todos los partidos políticos, prácticamente todos, firmando un acuerdo, implica también, y yo lo digo como parlamentaria, va a facilitar cualquier cambio de ley, el hecho de que ellos también estén de acuerdo en que es momento de hacer un cierre de esto y generar una política pública y una legislación que termine, digamos, de cimentar una muy buena relación y un proceso de ir terminando estos conflictos y estas diferencias que lamentablemente han sido pretexto, en mi opinión, para una situación de violencia que no merece la región de la Araucanía ni la macrozona sur en general. Senadora Carmen Gloria Aravena, senadora por la región de la Araucanía, le agradecemos mucho que hayamos conversado esta mañana. Integra esta Comisión por la Paz y el Entendimiento, así que esperamos, como la mayoría de los chilenos, creo que esperamos que tengan éxito. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Gracias, senadora. 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. En breve llega nuestro director Patricio López y continúa el programa porque dura hasta las 10 de la mañana, así que queda harto todavía. Nosotros nos reencontramos mañana viernes, Juanita. Mañana viernes, semana corta. Semana corta. Pasó volando. Pasó Hasta volando. mañana. Aguas Trayén.